Internacional de la Niña se ha celebrado el 11 de octubre, o sea, este domingo. Y en relación a eso, todos los organismos internacionales y nacionales han estado actuando para visibilizar el problema que las niñas sufren y que se ha agravado durante la pandemia. La violencia contra las niñas, especialmente la violación sexual, ya es un problema muy grave, muy agudo, porque, por ejemplo, en el país solamente en este año han habido 767 embarazos de niñas menores de 14 años. Lo que la sociedad no está viendo, y por eso queremos sensibilizarlos a todos y llamar su atención sobre esto, es que un embarazo en una niña tan pequeña destruye su vida, destruye sus posibilidades para el futuro, le impide estudiar, le induce al suicidio, o sea, tiene una secuela tan grande de cosas que además traen niños de muy bajo peso en mucho peligro de morir. Y ella misma expone su vida por esa función biológica que no está en edad de sufrir. Entonces, la preocupación es que las autoridades no están poniendo mucha atención a esto, aunque hay normas que, por ejemplo, el aborto terapéutico ya está aprobado desde 1924, o sea, casi 100 años, ¿ya? Sin embargo, no los médicos o los grupos religiosos que se dicen defensores de la vida olvidan la vida de las niñas y quieren que ellas de todas maneras continúen con un embarazo a esa edad. Una de las cosas que ahora nos está preocupando son las declaraciones de la ministra Zazieta, que cuando se le ha preguntado si ella estaba de acuerdo con el aborto en estos casos de embarazo de niñas menores de 14 años, ella lo que ha dicho es que hay un panorama que hay que ver y que tal vez sería bueno mejorar las condiciones para la adopción. Eso quiere decir que ella condenaría a todas esas niñas, algunas de 7, 8, 9, 10, 12 años, a tener esos hijos que son obviamente producto de la violación y producto del abuso constante a las que son sometidas estas niñas. ¿Cree usted que habría doble, vulneración de derechos, no solamente de la niña, sino también contra el mismo niño que finalmente está viniendo al mundo? Bueno, es obvio que si viene un niño al mundo cuando una niña tiene 8, 10, 12 años, es un niño que probablemente no va a sobrevivir, porque sus condiciones en las cuales nace son muy, muy débiles, ¿no? Y también es obvio que la vida de la niña ha quedado destruida para siempre, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo una campaña donde decimos, son niñas, no madres, ¿no? Pero sobre todo también tenemos que llamar la atención sobre la violencia que es esta situación en la cual las niñas son abusadas y se llegan a esos extremos de embarazarlas, ¿no? Y es realmente difícil hasta preguntarse que una persona, decir cómo padres, tíos, hermanos, abuelos son capaces de dañar de esa manera tan espantosa a niñas indefensas, ¿no? ¿Por qué el cambio, en todo caso, y por qué la postura de la ministra Zazieta en relación a este tema? Un tema, obviamente, siempre muy delicado, ¿no? Bueno, yo creo que ese debe ser su pensamiento desde antes, ¿no? Pero ahora yo creo que ella debería poner atención en lo que dicen las normas, las leyes, ella darse cuenta de la vulnerabilidad de las niñas, de los niños, y hay que estar contra todo abuso, ¿no? No es posible que ella piense que se puede permitir que esas niñas sigan en esa situación y que más bien se les busque padres adoptivos a esos niños, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es olvidar que el derecho de los niños a vivir felices se ha olvidado ella totalmente, ¿no? No está defendiendo los derechos de las niñas y de los niños.
¿Cuál es el llamado a la sociedad en su conjunto? Yo creo que la sociedad tiene que estar atenta y especialmente en todos los hogares, cada uno de nosotros, las madres, los que verdaderamente queremos el bienestar de la familia, no podemos permitir ningún abuso dentro de ella, ¿no? Entonces, quiero que las personas reflexionen sobre esto y que sepan que cada vez que ellos vulneran el derecho de una niña, que la violan, están destruyendo una vida. No son asesinos porque no la matan, pero la matan intelectualmente, la matan emocionalmente, ¿no? Si no se muere físicamente, ¿no? Entonces, hay que sensibilizar a la gente para evitar ese tipo de abusos. No es posible que nosotros tengamos ese nivel tan alto de niñas y adolescentes embarazadas, ¿no? ¿Me repite la cantidad? En este año, 767 niñas menores de 14 años ya han dado a luz, ¿no? Con toda la secuela de desgracias que trae consigo. Todo eso es producto de violaciones. De todos de violaciones. Es obvio, porque cuando una niña no llega a los 14 años, aunque los hombres digan, no, esa niña sí quería, o esa niña era coqueta, ¿cómo puedes decir eso de niñas de 6, 7, 8 años? ¿No? Es que un adulto lo está induciendo a hacer esas cosas. En el caso de las autoridades, no un llamado a la reflexión, sino a la acción que deberían de tomar precisamente como tal, ¿no? Como autoridades. Así es. Eso es lo que venimos reclamando siempre, para que las autoridades, que en su mayoría son varones, o que hay mujeres también, pero que tienen el pensamiento machista, que no están pensando en que se tiene que respetar a las niñas, a las mujeres. Entonces ellos tienen que hacer una reflexión profunda, ¿no? Y ponerse en el zapato de quienes sufren estas violaciones y esas desgracias en su familia, y creer que les sucede a otros y no les sucede a ellos dentro de su familia, ¿no? Y que por eso se hacen los que no ven, no ponen el suficiente esfuerzo, no protegen realmente a las víctimas y finalmente culpabilizan todavía a la víctima, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, que Promsex está presentando una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado se ha negado a autorizar un aborto de una niña que ha sido embarazada por su padre a los 12 años, luego de que él ha estado abusando de ella desde los 9 años. Cuando la señora, la madre, pide que se le haga un aborto terapéutico, ella dice, los médicos dicen que por razón de conciencia no pueden hacer eso, ¿no? Pero es obvio que en el caso de un incesto de una niña tan pequeña que ha sufrido abusos, no se le puede condenar todavía a tener esa criatura. Pero no solamente sucedió eso, sino que lo que pasa es que con tanta presión, con tanta angustia y desesperación, la niña tuvo un aborto espontáneo, pero ahí sí el fiscal rápidamente la culpó porque la ley todavía aquí sanciona el aborto, ¿no? Entonces estaban pidiendo sanción para esa niña que tenía 12 años, ahora tiene 14 años, ella está 2 años en este proceso que es desesperante. Es cierto que el culpable está en la cárcel, pero ella tiene una vida destruida. Es terrible lo que pasa y no se siente que el Estado realmente tomara algunas medidas, como es que las niñas dentro de la escuela tienen que tener una educación sexual integral. Nadie dice que en cuanto se habla de educación sexual, muchos dicen, no, que se les va a inducir a hacer cosas y sin embargo, la sociedad no ha mejorado porque no se haga esa educación. En otros países se da esa educación integral de acuerdo al nivel de los años. A un niño de 6 años, a una niña de 5 o 6 años, se le tiene que decir que no puede permitir que nadie la toque, ¿no? Y si a alguien se le ocurre hacer eso, ella tiene que tener la confianza para decir a su mamá lo que está pasando,
¿no? Entonces, nadie va a ir a darle una lección de sexualidad como si fuera una adulta, pero en cada etapa de su vida ella tiene que ir sabiendo cómo defenderse y cómo conocer las cosas que a ella le incomodan y que ella tiene derecho a reclamar y decir. Definitivamente. Y hay que aprender a que los niños no mienten, porque el adulto inmediatamente dice, está mintiendo, no es cierto, eso no ha sido así, pero el niño no miente, los niños no mienten, somos los adultos los que le enseñamos a mentir o le amenazamos para que se calle, ¿no? Entonces, tenemos que sensibilizarnos todos en eso, no es posible que sigamos teniendo víctimas tan pequeñas, destruyendo sus vidas, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer.